Saludos. En este pequeño tutorial vamos a hablar de una manera muy resumida y clara lo que es la formación por proyectos y aplicaremos lo que se diga aquí a un pequeño proyecto. Hablaremos del proyecto, un proyecto de realizar una instalación de gas. Ese va a ser nuestro proyecto y vamos a aclarar brevemente cada una de sus fases. Bien, empecemos. Primero, un proyecto está constituido básicamente por 6 fases. La fase 1, información; la 2, planeación; luego hay que decidir; en la fase 4 se ejecuta; en la quinta se hace control y ajustes; y en la sexta se autoevalúa. Por lo regular, estas fases no podemos decir en todo momento que sean independientes, sino que se dan básicamente de una manera simultánea, entre comillas, debido a que, por ejemplo, en determinado momento habrá que recoger información que no había sido prevista, por lo tanto tendremos que hacerla. En el caso de la fase de información para nuestra red de gas, pues tuvimos contacto con un cliente o en fin, y lo primero que hacemos es ir a recabar o a recopilar información donde el cliente. Esta es la fase de información, la fase 1. En esta fase entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, miramos la estructura de la vivienda, hacemos el trazado de la tubería, ubicamos los artefactos, miramos la posibilidad que tenemos de utilizar uno u otro material, hablamos de costos y cosas por el estilo, pero básicamente vamos y recogemos información de lo que vamos a hacer. Tal es el caso del proyecto, de un proyecto de formación. Puede ser construir o plantear o crear o diseñar o gestionar la instalación de una red de gas. La información que recogamos es muy importante y la mayoría de las personas no lo hacen. Es recoger la información, clasificarla, organizarla y guardarla. Esto es fundamental, puesto que cuando requerimos esa información, por ejemplo el NID del cliente en el caso de la instalación para hacer su respectiva legalización, pues se nos olvida o cosas por el estilo, o la anotamos y la guardamos en una hoja de papel. La información hay que organizarla debidamente. Bien, en la fase de planeación, pues en el caso de la instalación sería hacer la lista de materiales, los posibles proveedores, lista de proveedores, averiguar precios, listas de precios, qué actividades tenemos que hacer, en qué tiempo vamos a realizar esas actividades. Y en este caso se nos puede plantear que la instalación se puede hacer, por ejemplo, en cobre o en acero, que las dos sean igualmente válidas. Entonces, aún no hemos decidido, sino que básicamente estamos en la parte de planeación y por lo tanto tendremos dos alternativas. Es muy importante organizar un cronograma de actividades con sus respectivos tiempos para hacer el control de la ejecución de la obra. En la fase de decisión, entonces decíamos que una vez tenemos todos los recursos, los materiales, todo, entonces podemos tener dos opciones: realizarla en cobre, en acero. Debemos contar con la información del cliente que nos da acerca de cuál es el gusto, cuál es su preferencia en acero o en cobre, y procedemos a decidir, a tomar la decisión de hacerla en acero o en cobre. De entonces, si es en acero o en cobre, cuáles son nuestros proveedores, cuáles serán nuestros oficiales o técnicos o auxiliares. En fin, en esta fase se toma la decisión de acuerdo con las alternativas que se obtuvieron en la planeación. Bien, en la fase de ejecución procedemos a ejecutar la obra. Ya en esta parte, pues trataremos de cumplir el cronograma de actividades, trataremos de cuidar que los costos no suban. En la fase de planeación habremos entonces de haber detallado lo que son los imprevistos, los posibles imprevistos y los riesgos que estén asociados a la ejecución de la obra.
Hay que tener muy en cuenta que en la fase de planeación debimos haber tenido en cuenta todo lo que es la seguridad industrial, la parte de pensiones, todo aquello. En la fase de ejecución entonces se está llevando, hay que estar mirando que los costos no suban, hay que estar haciendo un seguimiento que lo que estemos, que lo que hayamos planeado y decidido lo estemos ejecutando. En la siguiente fase, que es la fase de control y ajustes, entonces tendremos que hacer ajustes en el caso, por ejemplo, de que estamos construyendo en un edificio, en una zona que esté al aire libre, por decir algo, una red externa o algo por el estilo. Entonces un imprevisto podría ser el clima, una tempestad, por decir algo. Entonces habrá un tiempo muerto ahí que debimos haberlo previsto. O lo tuvimos que tener en cuenta. En este caso habrá que hacer correcciones del estilo de contar con una carpa para no suspender el trabajo, en fin, cosas de ese estilo. En esta fase entonces de control y ajustes, pues se lleva paso a paso el control de acuerdo a lo que se ha planeado y se ha decidido, el cronograma de actividades, y vamos haciéndole un seguimiento. Y cuando haya que tener que hacer un control, se va controlando, y cuando haya que hacer un ajuste y una corrección, se hace. Bien, por último viene la fase de autoevaluación. En esta fase pues ya la obra supuestamente está terminada. Nosotros, si estamos hablando de instalaciones, ya hemos hecho mil y una instalaciones. Entonces lo que hacemos es de pronto comparar mentalmente, pero en el caso por ejemplo de un proyecto nuevo que nunca hemos hecho, entonces tendremos que tomar un referente de una obra bien hecha y haremos su respectiva comparación. En el caso de un trabajo de investigación, tendremos que tomar un referente de un trabajo similar y proceder a hacer la comparación. En este punto tendremos que hacer de pronto ajustes y correcciones y volver a hacer la evaluación hasta que la obra quede o el proyecto quede sea satisfactorio, es decir, cumpla con lo previsto y con lo que el cliente nos ha solicitado. Bien, esto era una pequeña introducción a lo que es la formación por proyectos, el llevar a cabo el proyecto. Entonces te planteo, por ejemplo, que si de tu proyecto hagamos una pequeña lista de chequeo primero. Ya recogiste toda la información, absolutamente toda la información, ya hiciste las referencias bibliográficas, ya organizaste la información, ya la tenés en una carpeta organizada de forma ascendente, descendente, en fin. Ya la primera pregunta de la lista de chequeo es: ya hiciste y ya tenés toda la información organizada debidamente. La segunda pregunta vendría a ser: ya hiciste el cronograma de actividades, ya primero que todo hiciste toda la lista de actividades, le asignaste un tiempo, o bien la lista de recursos con sus respectivos costos, ya tuviste en cuenta eso. En la fase 3 depende de las dos primeras fases, ya tomaste la decisión de hacia dónde vas a dirigir tu proyecto. En la cuarta, ya de acuerdo con los recursos que necesitaste, ya tienes todos los recursos. Entonces en la fase de ejecución ya puedes empezar a realizar todo de manera que no te falte nada. Estás haciendo el seguimiento del cronograma de actividades que planteaste. ¿Qué correcciones estás llevando a cabo? ¿Estás llevando ajustes y correcciones o no lo estás haciendo? Y en la última, pues ya tienes un referente con el cual comparar el trabajo que estás llevando a cabo. Bien, es necesario, si analizas un poco te darás cuenta que a partir de este tutorial ya tienes una serie de actividades que realizar para tu proyecto. Si no lo estás haciendo, entonces realiza los ajustes correspondientes. Hasta pronto y gracias.